Señoras y señores, son las 9:32 cuando seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva. Hoy, en este horario, en Mesa Internacional. ¿Quiénes nos acompañan en la mesa? Bueno, en la mesa, acá en estudio, solo Leonel Harari. Está Susana Mangana desde Maldonado, está Nicolás Albertoni desde Washington, Estados Unidos, está Rafael Mandresi desde París, Francia, ellos tres vía videoconferencia. Les propongo que vengamos ahora a buenas noticias, alivios que llegaron anoche desde Quito, Ecuador. La foto está en la tapa de todos los diarios aquí en Montevideo. Se ve a los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos sonrientes, uniendo sus manos con las de Tabaré Vázquez y Rafael Correa, que eran los presidentes mediadores en este encuentro. Bajando un cambio, titula La Diaria. La República dice: Ninnovoa destacó la franqueza y apertura de Maduro y Santos. El Observador pone este otro enfoque: primó la sensatez, mientras que El País lo plantea en estos términos: final para la crisis en la frontera. Sí, los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro, acordaron ayer, durante la reunión que mantuvieron en Quito, el retorno de sus respectivos embajadores y la apertura de una investigación sobre la situación de la frontera común. También decidieron tratar con sus equipos ministeriales los temas sensibles relativos a la crisis fronteriza que han mantenido, lo que harán a partir de una primera reunión que se celebrará mañana mismo en Caracas, según se establece en una declaración que fue leída por el presidente ecuatoriano Rafael Correa al término del encuentro. Además del retorno inmediato de los respectivos embajadores y de llevar a cabo una investigación sobre la situación de la frontera, se resolvió la progresiva vuelta a la normalidad en esa línea y continuar trabajando bajo el acompañamiento de Uruguay y Ecuador. El encuentro se desarrolló a puertas cerradas, contó con la presencia de los mandatarios Correa y Vázquez, quienes ejercen respectivamente las presidencias pro tempore de la CELAC y de la UNASUR, dos de los mayores bloques regionales. Según dijo Correa, en declaraciones que cita hoy el diario El Observador, este paso de ayer consolida la Unión Latinoamericana, una gran familia en la que, pese a las diferencias, se hace pesar la historia y se hace pesar el destino común. Vázquez, que intervino brevemente, pero en el inicio de la conferencia de prensa en conjunto, aseguró que se van reconfortados por el trabajo que realizaron allí, la capital de Ecuador. No era sencillo pronosticar este resultado, más bien había bastante escepticismo en lo previo. Leo, ¿tu primera sensación? Mi primera sensación es que los problemas de frontera existen porque existen las fronteras, que son espacios de exclusión, donde alguien delimita un territorio para quedarse con la riqueza que tiene adentro y que no vengan otros. Y eso, en el caso preciso de Venezuela y Colombia, existe desde el virreinato de Nueva Granada. Ya en 1810 se separaba la capitanía de Venezuela y después tenían que estar haciendo tratados en el interior mismo del virreinato, todavía en época de colonia, por un pedacito más de territorio u otro según lo que se descubriera de riquezas. Pienso que esto es una victoria para todos. Todos son maduros ahí y ninguno es santo. Te la traías preparada esa frase, ¿eh? Porque a Venezuela le viene perfectamente bien esto. El día anterior a la crisis de las fronteras estaban en una crisis institucional muy seria, porque está el problema del alcalde de Caracas, están los problemas institucionales judiciales en juego, seguía bajando el precio del petróleo, la situación económica era terrible y Maduro está en una situación muy, muy, muy frágil, y todos estos conflictos que se hacen con otro país llaman a la unidad nacional, y ya cuando hablamos de Venezuela los titulares no eran los problemas internos, sino los problemas fronterizos. O sea que en ese sentido fue bueno para Maduro. Santos tenía y tiene que dar una imagen de sensatez porque está negociando una paz que es mucho más importante que el problema fronterizo. Que la paz interna. Claro, la paz interna con la FARC, en un periodo en que se preparan elecciones regionales
que son necesarias para el gobierno de Santos, que tenga una cierta popularidad, porque él prometió que se iba a referendar el acuerdo de paz y por lo tanto él tiene que hacer campaña para tener un gran apoyo popular. O sea que él tenía que dar una imagen de sensatez y la dio. Maduro tenía que estar muy preocupado de defender su frontera y lo dio, con lo cual se salvó de las cosas. Y una señal importante es que la institucionalidad, la nueva institucionalidad latinoamericana, la CELAC y la UNASUR, cumplen un rol. El gran ausente ahí es nuestro compatriota Almagro, porque la OEA dejó de cumplir un rol para el cual tenía vocación desde su creación, y el cual no fue ni siquiera mencionada. O sea que eso creo que es un tema importante. Pero yo te quería leer algo, porque estuve viendo los tratados de frontera. El problema de frontera es permanente. Casi todos los gobiernos entre Venezuela y Colombia se estuvieron peleando por la frontera. Sin embargo, el primer tratado que se hace, que es de 1833, que se llama Tratado de Michelena Pombo, fíjate la primera frase de la delimitación que dice: la línea limítrofe entre las dos repúblicas comenzará en el cabo de Chichibacoa, en la costa del Atlántico, con dirección al Cerro de las Tetas, de aquí a la Sierra de Aceites y del este a la Teta Guajira. Desde aquí, rectamente a buscar las alturas de los montes de Oca y continuará por sus cumbres. Parece García Márquez. ¿De qué año es esto? Esto es de 1833. Yo creo que la terminología impresiona, además. Tienen una topografía para hacer el amor, no la guerra. Esa es una frontera que está de más. Me pareció muy poético este tratado. Y desde entonces no han dejado de hacer tratados porque siguen en conflicto desde esa época. Vamos a Estados Unidos, vamos a Nicolás Albertoni. En Estados Unidos, en Washington, la misma pregunta que en el primer tema. ¿Cómo se ha seguido esta crisis? No, decía que desde aquí se ha seguido muy poco en lo general, lo he seguido más en lo personal, que es a lo que me dedico. Quiero realmente, cuando uno ve el final de esta historia, por lo que estamos viendo ayer fue un desenlace, ¿no? Que dejemos muy en claro esto. Pero a quien le contamos toda esta historia, es decir, yo creo que lejos de dejarnos señales positivas, ha dejado señales lamentables para América Latina. Es decir, y en esto quiero ser realmente muy claro. Coincide y es muy buena señal, vamos a resaltarlo porque interesa resaltarlo para Uruguay, que bueno, efectivamente ha sido el presidente Vázquez, pero es porque le ha tocado ser la presidencia por tempore de UNASUR. Pero también acordemos un paréntesis en ese momento, un mediador que en realidad estaba llamando a una de las partes y no lo atendía, ¿no? Entonces, ya ahí hay como cierto hueco en esa mediación que habla de un teléfono descompuesto, dicho incluso literalmente en América Latina. Yo creo que esto se da en un proceso de confirmación y no debemos ser, cuando analizamos este tipo de cosas hacia Venezuela, pecar de ingenuos. Es decir, este diálogo se está generando una semana después de que se confirma la sentencia de Leopoldo López y es un tema doméstico que sí hay que ponerlo sobre la mesa cuando se analiza Venezuela. Se confirma la sentencia de Leopoldo López, que es el principal opositor hoy de Venezuela, y ahora se le dio cárcel por 14 años. Se retiene a las masas con violencia, como hemos visto en las imágenes, y ahora sí podemos dialogar. También desde el punto de vista del resultado regional. Es decir, estamos hablando después de 2 semanas y tanto que empezó a suceder esto. Entonces, yo creo que hay una gran demagogia en esta integración regional que estamos viendo, que sin duda ha sido muy positiva para que América Latina hable con sus propios códigos, con sus códigos indígenas y con mucha diversidad. Pero en estas cosas, mis amigos, es cuando yo creo que acá dejamos entrever que la integración que conocemos es para unos pocos. Y la demagogia basta, y aquí cierro por lo menos esta primera intervención, con poner el siguiente ejemplo que yo lo vengo resaltando creo en las últimas mesas que hemos tratado de este tema. ¿Qué hubiera pasado si el caso hubiera sido al revés? Y hubiera sido el presidente Santos que echaba a bayoneta cruzando por los ríos, a veces cargando los propios móviles, tenían que cargarlo las personas que lo echaban de las fronteras. Hubiera sido el presidente Santos que echaba a venezolanos. Es decir, a las 24 horas estaba el presidente Correa en Caracas defendiendo y repudiando a Colombia. Pero eso no sucedió. Sucedió 2 semanas y media después. Entonces, yo creo que no debemos pecar de ingenuo, que creo que ninguno de la mesa lo pretendemos y queremos, pero este tema es mucho más serio de lo que todos ahora lo vemos como algo positivo, ¿no? Es decir, ¿qué nos está dejando? Es decir, ¿quién le va a pedir perdón a los colombianos que salieron a punta de bayoneta de sus casas porque a un presidente se le ocurrió que los problemas de su país eran por culpa de los colombianos? Nadie. Entonces, yo creo que es más serio de lo que nos imaginamos y lo que estamos viendo como desenlace feliz. Susana, a ver, vamos contigo. Y si es posible, con un poco de ruido. Sí.
A ver si es posible escucharme ahí. Ahí si te, no tendré ahí te que escuchamos correr perfectamente. Muy bien, bueno, entonces yo coincido con el análisis de Nicolás, veo que él evidentemente lo siente como un problema muy cercano porque sé que le importa muchísimo todo lo que tiene que ver con la integración latinoamericana, así lo ha dejado también sellado y escrito, ¿no?, de puño y letra. Yo lo que pienso es que esto evidentemente hay que congratularse, hay que felicitarse por este principio de acuerdo, pero como dice Nicolás, que nadie se lleve a engaño, las diferencias políticas entre el gobierno de Maduro y de Santos pueden volver a hacer saltar la chispa en cualquier momento. Como dice también Leo, las fronteras son ese lugar de intercambio, pero también de contrabando. Eso no puede ser nuevo. Las acusaciones del presidente Maduro para las organizaciones paramilitares que allí pueden funcionar, si es que se comprueba que seguramente que sí, que funcionan un paraestado, si se quiere, militar allí en la frontera, esto no debe ser algo nuevo, con lo cual yo creo que esta cortina de humo le vino bien al presidente Maduro, pero me parece también que evidencia fallas en los mecanismos de solución de controversias, sobre todo de la OEA, ¿verdad?, de la Organización de Estados Americanos. No sale bien parado el ex canciller Almagro, sin lugar a dudas. Ya sabíamos de la falta de sintonía entre el gobierno de Maduro y de Almagro, por declaraciones vertidas también a la prensa aquí en Uruguay por oficiales de la Cancillería, pero también de distintos ministerios del gobierno de Maduro, con lo cual yo creo que hay que replantearse muy en serio qué está pasando en esta América Latina, donde cada vez tenemos más instrumentos para la integración, pero estamos muy lejos de alcanzarla. Y como bien indica Nicolás, y sin apasionarme para contarlo, sí me parece que es importante dejar en claro que aquí lo que juegan son las alianzas políticas, ¿verdad? El Mercosur también estuvo ausente, o al menos un tanto reticente y omiso a criticar estas medidas de fuerza del gobierno de Maduro, que evidentemente golpearon muy duro a los ciudadanos colombianos del lado de la frontera venezolana. Son 20.000 los que decidieron irse por su propia voluntad, pero son más de 1.600 los que fueron deportados, y habría que ver si realmente ahora están en condiciones de poder volver a sus domicilios, si querrán hacerlo, si habrá una compensación por aquello que tuvieron que abandonar o el coste que esto implicó, qué enseres perdieron en el camino, en el trayecto, con lo cual yo creo que realmente evidentemente se ha logrado un principio de acuerdo, pero esto también evidencia que hay una falta de sintonía política muy grande y que esto es lo que hace muchas veces trastabillar a estos esquemas de integración que surgen con todo tipo de pompa y discursos floridos, pero que en los hechos no se sostienen. Leo, has escuchado dos visiones, la de Nicolás y la de Susana, bastante más críticas que la tuya a propósito de la eficiencia de los mecanismos de integración latinoamericanos. No, yo coincido que son muy ineficientes. Lo único que pienso, esto ha sido eficiente como un show para quitar la atención de los problemas internos de Venezuela y transformarlos en problemas fronterizos, y que ha dado una señal importante, es que no invitaron al show a la OEA, que es un hecho objetivo nada más. No creo que esto signifique grandes avances. Somos especialistas en, como lo dijo Susana también, en hacer discursos, pero en lo concreto, lo que pasa es que este problema fronterizo es un problema crónico, es una frontera Far West, donde juega narcotráfico, contrabandistas, paramilitares, guerrillas, es totalmente permeable y se transforma en un problema humanitario por una iniciativa táctica, política, digamos, que hay que atender y que me parece que no debiera ocurrir y que debiera focalizar nuestra atención, y así como Nicolás llamaba nuestra racionalidad antes, ahora se estaba llamando nuestra emoción, porque estamos obligados a sentir simpatía por esos casos, pero no deja de ser digamos, un problema crónico que no tiene solución con esta reunión que tuvo ayer lugar. Rafael Mandresi. Sí, yo tengo poco para agregar a lo que ya dijeron los compañeros. Comparto integralmente lo que decía Leo en su primera intervención, a saber que los problemas de fronteras existen porque existen las fronteras, y que creo también que hay una necesidad importante de repensar la problemática fronteriza y de repensar las fronteras en sí mismas. La impresión que ahí me deja todo esto es que, en definitiva, fue un episodio que fue lanzado para que terminara como terminó, es decir, que esta conclusión de ayer, más allá de ese juego a hacerse miedo unos a otros, de la dificultad eventual de un acuerdo, era más una postura que otra cosa,
y en definitiva todo el ruido que hubo en torno a esto, a lo único que sirvió es para la desgracia de esos miles de colombianos de los que hablaban también los compañeros. No sé qué va a pasar con ellos, eso no está dicho, por lo menos hasta el momento, si hay algo previsto o algo se va a encarar respecto de esas situaciones. Y por último, respecto de la integración sudamericana, latinoamericana, o como se le quiera llamar, es un gigantesco chiste. Lo ha sido desde siempre, y me da la impresión de que lo que termina siempre manifestándose es precisamente esa suerte de grandilocuencia y de solemnidad, haciendo alusión, yo leía, no sé quién fue que lo tuiteó, pero alguno de los participantes de la reunión de los 4 presidentes, algo así como este es una suerte de triunfo de la patria grande. Bueno, todas esas pavadas en torno a la patria grande y a la unidad latinoamericana y todo eso que son fantasías, todo eso termina siempre siendo la hojarasca de lo que pasa por canales esencialmente bilaterales con alguna mediación, como fue en este caso. Es decir, el resto de las estructuras no corta ni pincha en lo fundamental, y el caso de la OEA es ya más que representativo de una larga historia de patetismo que tiene detrás de sí. Antes de pasar al último tema en esta mesa internacional de hoy, revisando los mensajes de los oyentes, me encuentro con ecos del primero de los temas, Grecia, y sobre todo de algunas afirmaciones que, por ejemplo, hizo Leo Harari. Dice Alberto, qué disparate. La verdad que escuchar que la culpa es de los bancos cuando el dinero fue otorgado para el desarrollo y la nivelación de los griegos con los europeos es un disparate. Los que malgastaron el dinero fueron los gobernantes. Es como si pidiéramos un préstamo para comprar un camión y lo gastáramos en un viaje de vacaciones. ¿El banco tiene la culpa de eso?, pregunta Alberto. No, el banco no, el sistema. Es un sistema económico que no está organizado para satisfacer las necesidades de la gente, sino para crear un retorno de capital. Todo el sistema económico está hecho para que el capital dé beneficio, no para que beneficie la necesidad de la gente. Ricardo, que también habla de este tema, dice: me parece que se tiende a olvidar todo lo que recibió Grecia de la Unión Europea y cómo dibujó los resultados fiscales ocultando un déficit monumental y engañando a sus socios y a la banca. Ahora resulta que para algunos los pobres griegos son inocentes y víctimas de los bancos explotadores. Vamos, me suena a discurso K, o mejor CFK. No es así, de ninguna manera. No hay inocentes en estas historias, pero cuando uno ve por ejemplo, menciona el oyente, Grecia tiene una burocracia monumental y un ejército con una cantidad de efectivos desproporcionada. Si no me traiciona la memoria, es algo así como la mitad de los efectivos que tiene Alemania. Sí, no sé cuántos efectivos tiene. Lo que sí sé es que estuvo 350 años ocupada por el Imperio Otomano y estuvo toda la guerra bajo los nazis. Era un país que tenía movimiento popular muy progresista que fue absolutamente decimado. Y después, si les gusta vivir bien o no y lo que hacen con el dinero, no sé. Lo que sí sé es que los gobiernos, que no eran gobiernos extremadamente populares, tuvieron la complicidad de funcionarios de Goldman Sachs para falsear las cuentas y poder seguir teniendo dinero de arriba que no correspondía con la capacidad de producción de la economía griega. Efectivamente hay una complicidad y una culpa de una parte de los bancos internacionales, de los bancos griegos y de la oligarquía griega, no del pobre pueblo griego, que es el pobre pescador o el tipo que está llevando el taxi a un turista del aeropuerto al hotel. Ingresamos ya al último segmento de la mesa de hoy.